Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien, gracias por estar acá. En el tutorial de hoy les voy a estar enseñando algo súper lindo, súper fácil de hacer y muy especial. Yo voy a estar utilizando este material, es macramé, es como un cordoncito, pero para este proyecto ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance. Cualquier tipo de hilo, cualquier tipo de lana les va a servir. Vamos a utilizar también una tijera, una agujita de lana y un gancho. En mi caso, el gancho que es adecuado para este material es el de 3.0 milímetros. Entonces vamos con el paso a paso. Para comenzar vamos a hacer un arito deslizado. Colocamos de esta manera, iniciamos colocando el gancho en el centro, una lazada y listo, ya tenemos acá nuestro arito deslizado. Para iniciar con la vuelta número 1 vamos a hacer una cadena y dentro de este arito vamos a ir tejiendo puntos bajos de esta manera hasta tener 6 puntitos bajos. Ok, ya tenemos acá 6 puntitos. Vamos a alar esta colita de hilo para que se cierre nuestro aro deslizado. Nos vamos a ubicar acá en el primer punto bajo que hicimos, acá arriba, y vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer 2 puntos bajos en ese mismo espacio. 1 y 2. El primer puntito que hicimos en ese espacio, lo ideal sería que lo marquemos para saber que iniciamos allí la vuelta número 2. Ahora vamos a ir por cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, tejiendo 2 puntos en cada espacio. Bien, llegamos acá donde está el marcador, deberíamos tener 12 puntos bajos. Vamos a retirar el marcador, colocamos el gancho allí en el primer puntito y cerramos con un punto deslizado. Entonces para la vuelta número 3 vamos a tejer una cadenita, un punto bajo en ese mismo espacio. Ahora vamos a colocar el gancho en el centro de este punto bajo, acá, sacamos una lazada y pasamos por esos 2 aritos. Esto es para el primer punto, simulando que estamos haciendo un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadenita, nos vamos al siguiente punto bajo y vamos a tejer un punto alto. Otra cadenita de separación y punto alto en el siguiente espacio. Esta va a ser la secuencia para la vuelta 3, la vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Ok, ya dimos toda la vuelta, entonces vamos a cerrar acá en el primer punto, acá arriba, con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado en este espacio donde está la cadenita de separación. Vamos a tejer 2 cadenitas que nos van a simular un punto medio alto y dentro de este mismo espacio vamos a tejer 2 puntos medios altos. 1, 2. Y luego vamos a tejer un punto deslizado dentro de este mismo espacio, ¿ok? Ahora nos vamos a ir al siguiente espacio, en estos aritos, vamos a tejer en el centro de estos espacios y en cada uno de ellos vamos a hacer 4 puntos medios altos y un punto deslizado.
tenemos 4 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en ese mismo espacio y saltamos al siguiente. Ok, tenemos de nuevo 4 puntos medios altos, finalizamos haciendo un puntito deslizado y saltamos al siguiente espacio, y así vamos a ir tejiendo en cada uno de estos aritos hasta llegar acá al final. Ok, llegamos entonces acá al final. En este espacio donde iniciamos nos faltó tejer un punto medio alto, lo vamos a completar en este momento al finalizar la vuelta. Y ahora nos ubicamos en el primer punto medio alto, acá están las dos cadenitas, y acá arriba entonces nos vamos a ubicar y vamos a hacer un punto deslizado. Miren cómo queda, súper lindo. Ahora vamos a tejer unas 14 cadenitas. Nos vamos a ubicar en el mismo espacio donde hicimos el punto deslizado y vamos a hacer otro puntito deslizado, una cadenita, y alamos para cortar nuestro restante de lana y sacamos por completo. Nos quedaría de esta manera, listo para colgar. Ahora esto lo vamos a esconder con un trocito, con una ayuda de una agujita de lana. Ok, entonces ya tenemos lista la flor. Ahora vamos a necesitar aproximadamente unos 14 trocitos de hilo que miden unos 15-20 centímetros para hacer una pequeña borla. Entonces lo que vamos a hacer es conseguir la mitad y vamos a utilizar otro trocito de hilo para amarrarlo acá arriba. Apretamos muy bien. Y ahora lo vamos a bajar de esta manera y con otro trocito del mismo material vamos a hacerle un nudito por acá para que quede una bolita acá arriba. Con ayuda de nuestra aguja podemos pasar este hilito del nudito hacia la parte de abajo y estos dos trocitos quedan como parte del resto. Entonces por acá vamos a cortar, vean que tenemos diferentes tamaños, entonces para que nos quede bien derechito vamos a cortarlo. Bien, entonces ya tenemos la borla lista, la podemos colgar de una vez a nuestra piecita, o si ustedes quieren agregarle como yo dos pepitas de estas, son de madera, como pueden ver tienen el arito bastante grande, y en caso de que se las quieran poner nos podemos ayudar con una agujita de lana de esta manera. Pasamos una y la que sigue nos quedaría así,
Y ahora con esta misma agujita vamos a ubicarnos en la parte de abajo. Recuerden que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pétalos. Entonces podemos dejar 5. Y en el número 6, para que nos quede bien derechito, vamos a coser en la parte de acá abajo. Ok, que nos quede bien apretadito. Vean qué lindo se ve. Y entonces luego de terminar, solo tenemos que esconder bien un trozo de nuestro material y luego cortamos. Ok, entonces miren cómo queda nuestro adorno, súper fácil de tejer, muy original, que podemos utilizar como llavero para decorar un bolso o cartera. Vean, yo hice varios, hice en este color, como notan, este no tiene las perlitas, y también hice este, que queda súper lindo para decorar cualquier cosa, cualquier estuche, cualquier bolsito, en fin, lo que ustedes quieran hacer. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si así lo deseas, activando la campanita para que así estés al tanto de todos mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.